Esta hermosa noche agradecemos al Señor la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios de comunicación y poder llevarles un estudio de la palabra del Señor. Antes de empezar, quisiera que oráramos en esta noche por a la tía de nuestra hermana Chris. Ella se llamaba Elba Sánchez. Ella vivía en Maryland y tuvo contagio con el COVID-19 y en este día ella partió a la presencia del Señor. Oremos por la familia de nuestra hermana Chris, por los demás que han sido afectados por esto, y también oremos por la hermana de nuestra hermana Teresa Sevillano. Ella viajó a El Salvador y ya no pudo regresar. Ella se encuentra allá y la preocupación de la familia es que ella está enferma y necesita su medicina. Oremos al Señor para que de alguna forma la medicina pueda llegar. Como sabrá, también sigamos orando por esta situación. El día de hoy se anunció que aunque el gobernador diga que se abre el 3 o el 15 de mayo, como ha estado anunciando, hoy se vio en la noticia que los condados de San Francisco, San Mateo y Santa Clara van a abrir hasta el 30 de mayo, van a extenderlo más todavía. Así de que no hay esperanza de que abran todavía la situación. Una vez más, el gobernador dijo que va a autorizar para el 15, pero va a haber ciertas restricciones en ciertos lugares. Pero, una vez más, los condados de San Francisco, San Mateo y Santa Clara anunciaron que hasta el 30 van a dejar ellos abrir también ciertos negocios con restricciones. Oremos porque la situación se está complicando aún más todavía. Oremos al Señor en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, por estar en tu presencia, Señor. Donde quiera que estemos, tu iglesia esté clamando, ahí estás tú, Señor, escuchando la oración. En esta noche levantamos a la tía de nuestra hermana Chris Sánchez, Elba Sánchez, Señor, que te ha placido llevártela, Señor, por esta enfermedad también que ha sufrido del COVID-19. Oramos por el resto de la familia, Señor, que tú guardes, tú cuides, Señor, y abraces en estos momentos con tu amor y misericordia a esta familia Sánchez que están sufriendo por la partida de esta hermana, Señor. Oramos por todos en general, Señor, que ahora más que nunca podamos unirnos, podamos tener amor y compasión los unos por los otros, Señor. Oramos también por la hermana de nuestra hermana Teresa, Señor, que tú la guardes, que tú la cuides ahí en El Salvador, que puedas, Señor, proveerle la medicina que ella necesita para que su cuerpo, Señor, pueda mantenerse sano, como hasta aquí lo has hecho, Señor. Oramos por ellos, que él no está con su esposo, Señor, que tú guardes sus vidas también. Y oramos por esta situación, Señor, que se ha anunciado que no se abrirán los negocios en estos condados, que tú ayudes a tu pueblo, Señor, a aquellos que trabajan en diferentes lugares, Señor, que están teniendo problemas económicos serios, algunos de renta, otros de comida, otros de pagar algunas, como es el gas, la luz, etcétera, Señor, que tú extiendas, Señor. Por eso encontramos refugio en tu palabra, donde dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Confiamos en eso, Señor, que a través, Señor, de tu misericordia y nuestra obediencia en llevar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, tú has de cuidarnos también, Señor, porque hay una promesa para cada uno de nosotros. Guarda a tu pueblo, donde quiera que se encuentre. Nos preparamos para el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra conmigo en esta tarde al libro de Joel. Antes de empezar a hablarle acerca de los eventos finales, le dije que quiero traer un estudio. Me ha preocupado mucho ver cuánta persona allá afuera anda diciendo que son profetas y andan profetizando, diciendo tantas cosas que, dicho sea de paso, la palabra del Señor ya lo había anunciado. Pero yo quiero enfocarme en esta tarde, antes de llegar a esos eventos. Creo que Dios necesita hacer ciertos ajustes, podemos decir. Dios necesita tratar con su pueblo antes de hacer todas esas cosas para que nosotros, los líderes especialmente,
nos preparemos para ese evento. Si no estamos preparados nosotros, ¿cómo podemos preparar al pueblo? Así es que le pido en esta tarde que tenga cuidado con lo que escuche. Tenga cuidado con esa gente que se dice ser profeta y andan diciendo que ellos ya sabían lo que venía, pero nunca lo dijeron. Yo he dicho que son profetas del periódico de ayer. Así es de que no le tome importancia a eso, simplemente usted enfóquese en la palabra del Señor, enfóquese en la oración y Dios le va a revelar a usted también lo que va a hacer con nuestras vidas. Amén. Abra conmigo el libro de Joel. Como dije antes de empezar con los últimos finales, quiero hacer esta introducción para tratar con todos los que estamos en liderazgo, no solo detrás del púlpito, pero los que toman algún puesto de liderazgo también. Vamos a ver esta historia que es muy importante entenderla, porque a veces leemos Joel 2:28, donde dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, pero no nos damos cuenta que hay ciertos prerequisitos, podemos decir, hay ciertos prerequisitos para que esto se cumpla. Y también cuando leamos los siguientes versículos también, por ejemplo, vamos a ver solamente algunos pasajes en esta noche y luego vamos a armarlo, como decimos, como un rompecabezas. Yo le pido que si de alguna forma no entiende tal vez todo en su totalidad, por eso lo grabamos. Usted puede regresar nuevamente a Facebook, poderlo escuchar lentamente y hacer sus notas si usted desea, o a YouTube, donde tenemos el canal de la iglesia, donde también usted puede ir ahí y también verlo y bajarlo si usted gusta, como usted desea hacerlo, y escucharlo en la conveniencia también de su hogar. Dice Joel capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Ahora brinque al versículo 5. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Ahora brínquese al versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Vaya al versículo 13 ahora. Ceñidos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción, como el Todopoderoso. El libro de Joel contiene solamente 3 capítulos. Y yo creo que es muy saludable que en este tiempo usted lea los 3 capítulos. No lo haga con la intención, si usted es un estudiante, un pastor o alguna posición en su congregación de liderazgo, solamente lea lo primero. Lea los 3 capítulos y después regrese otra vez y dígale al Señor, practique con el Señor a través de su oración y dígale al Señor: revélame qué puedo aprender de estos 3 capítulos. Y usted se dará cuenta que es un libro bastante rico, hermoso en profecía, especialmente para nuestros días. Ok, la historia se remonta en este capítulo especialmente durante un tiempo, una vez más, los tiempos, por ejemplo, los griegos veían los tiempos como ciclos, que eran ciclos, y le menciono esto porque cabe el tema de lo que le voy a hablar, para que se dé cuenta cómo se desenvuelve la historia y cómo la profecía de la palabra del Señor se va cumpliendo. Los griegos creían que cada episodio de nuestra vida eran ciclos y cada gobierno tenía ciertos ciclos, que los ciclos eran controlados por un destino que no se sabía de dónde venía. Entonces ellos decían, por ejemplo, si una persona gobernaba en cierto lugar y luego caía ese poder y caía en manos de otra persona, ellos le llamaban ciclos y decían cómo se transfiere el poder de una persona hacia otra persona. Decía, es algo que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos. No sabemos, decían ellos, cómo es posible que los ciclos se lleven a cabo. Entonces para eso hubieron muchos pensadores también. Entre ellos hubieron algunos romanos, pero no me quiero meter mucho ahí, pero quiero traerle un poquito más cerca de la historia. Por ejemplo, Thomas Jefferson
consideró, cuando él escribió la Declaración de la Independencia, incorporó la idea en el prólogo de los gobiernos humanos. Reconoce que los hombres se les han concedido ciertos derechos inalienables y que para conservar estos derechos se han instituido los gobiernos entre los hombres. Él sentía que las fuerzas que dan forma a la historia humana y forma a las naciones de la tierra son de naturaleza política. Parece que sonara bastante lógico y como que tiene razón. Por ejemplo, en el siglo pasado, Karl Marx metió su pluma, dice, en el ácido de su propio espíritu amargado y escribió la gran obra que ha influenciado de manera dramática nuestros tiempos modernos. Su idea fue que la fuerza controladora de la historia era la economía, que es la necesidad de suplir las exigencias materiales de la vida, lo que da forma al curso de la historia. A esta fuerza se le llamó materialismo dialéctico, el principio del materialismo al que llega a través del debate y mediante la discusión de estos temas y los demás. Por ejemplo, otro gran dicho que el principio es el sociólogo llamado H.G. Wells. Fue uno entre de gran número de pensadores que dijeron que la evolución de forma al curso del destino humano es simplemente algo que pasa y que sucede y que no hay ningún control. Ahora, en los versículos que leímos, por ejemplo, yo podría simplemente extraer esos pasajes y exponérselos y tal vez no encontraríamos la riqueza de lo que en realidad está pasando, especialmente en la historia del libro de Joel. Si yo le menciono, por ejemplo, el nombre de Atalía, tal vez nunca lo ha escuchado usted, el nombre de Atalía. Bueno, cuando Joel le tocó a él participar en este evento de la historia, dicho sea de paso, todos los conceptos que le mencioné anteriormente son falsos, porque los gobiernos no son dados por el destino. Dios es el que quita y pone reyes de acuerdo a su palabra, y para nosotros la fundación de todas las cosas está fundada en la palabra del Señor, y Dios es el que elige y escoge. Algunas veces podemos decir por qué Mussolini llegó al poder. Bueno, Dios le plació poner a ese hombre en ese lugar, como Karl Marx hizo lo que es el comunismo, por ejemplo, escribió lo que es el comunismo. Podríamos decir fue una cosa absurda y no cabría en la historia, no debería haber entrado esa idea en la historia que ha causado tantas muertes en muchos países, pero es algo que sucede, hermano. A veces en su totalidad no lo vamos a entender porque hay cosas misteriosas que solamente le pertenecen a Dios. Nosotros simplemente creemos que Dios quita y pone, Dios da pensadores, Dios da sociólogos, Dios da humanistas, Dios da psicólogos, psiquiatras, etc. Pero cuando llegamos a la base de las cosas y entendemos que el peso de cada una de esas está sostenido por la mano de Dios, entonces podemos nosotros confiar que aunque estemos pasando esta temporada tan dura, Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, en ese lapso de la historia, 835 años antes de Jesucristo, se asoma Joel y empieza a hablarle a los líderes. Yo cuando leí el pasaje en su totalidad, dije, ¿por qué se dirige primeramente a los líderes? ¿Por qué no? Me fui primero a Joel, como le dije, capítulo 2 en adelante, y hubiera tal vez extraído algo diferente. Pero me di cuenta que en la historia existía una mujer llamada Atalía. Atalía fue una de las reinas malévolas, se puede decir, que gobernó en Israel. Y cuando uno de sus hijos, por ejemplo, de ella, murió, que se llamaba Ocosías, esto lo encuentra en 2 Reyes, capítulo 8, versículo 26, cuando a él lo matan, a su hijo, ella decide aniquilar a sus nietos, mata a todos sus nietos. Solamente uno logró escapar, llamado Joás, fue el único que logró escapar. Ahora, lo interesante de esta historia es el liderazgo de la iglesia. Podemos decir en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, era, usted sabe, era el profeta, era lo que eran el sacerdote y lo que eran los ancianos. Eran tres, era la forma en que se gobernaba en aquel entonces. Ahora, Joel se mantuvo firme como profeta de Dios
y confrontó a esta mujer malévola. Pero el problema se radicó en el liderazgo. Los sacerdotes, los ancianos apoyaron a esta mujer llamada Atalía. Y producto de esto sale esta historia donde Dios empieza a tratar con los líderes de la iglesia a través de la voz profética de un hombre llamado Joel. Lanza la palabra para que los ancianos, los sacerdotes se alinearan con Dios. O sea, antes de que viniera una destrucción, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y cuándo sucederá estas cosas? Jesús empieza a dar una secuencia de cosas que suceden, pero lo que sucede en ese pasaje, en los versículos anteriores, que hay que entender la preparación. O sea, Dios nos va a preparar a nosotros, Dios nos va a equipar a nosotros, y de acuerdo cómo nosotros nos dejemos guiar por la mano de Dios y seamos verdaderos hombres y mujeres de Dios, que no nos contaminemos, por ejemplo, en el caso que apoyemos, digamos, lo que hacía Atalía, como en este caso los sacerdotes y los ancianos. Ellos apoyaron a esta mujer, y producto de eso es que Dios trajo una devastación grande sobre la humanidad. O sea, tenemos que prepararnos nosotros como líderes. Tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Todos los que estamos detrás del púlpito, los que están en una mesa directiva, los que tienen un liderazgo, tenemos que prepararnos antes de todas estas cosas y comprender que los eventos que están sucediendo suceden no por casualidad, sino que suceden porque Dios tiene un propósito y un plan para cada una de las cosas. Las profecías de Dios se tienen que llevar a cabo, y la única forma de llevarse a cabo es que se cumplan. No podemos nosotros querer que algunas cosas se cumplan y otras no. Dios dice, hasta que todo esto acontezca, entonces será el fin. O sea, hay una secuencia que necesitamos comprender, pero no vamos a entender en su totalidad si no nos damos cuenta de lo que Joel está viviendo, y lo que los ancianos estaban viviendo, y lo que los sacerdotes estaban viviendo. Estaban apoyando algo malévolo. Apoyaron a esta mujer, Atalía, quien gobernó por 6 años nada más, pero fueron los 6 años más duros, cruciales de la nación de Israel. Incluso cuando Ocosías entró al gobierno, tenía solamente 7 años como rey. Ella influenció mucho sobre él y mandó a llamar a sus consejeros para que influenciaran también sobre la vida de este joven Ocosías, y lo formaran también, y pusieran en el corazón de él también, como gobernador, como rey, esa amargura que ella traía y esa maldad que traía en su corazón. Ahora, cuando nosotros apoyamos lo malo, ahí es donde la mano de Dios necesita entrar fuertemente. Por eso el pasaje se dirige especialmente al liderazgo de la iglesia. Si no, el liderazgo de la iglesia no está listo, no está preparado, no estamos haciendo lo que debemos de hacer, ¿cómo vamos a entender el resto? Simplemente nos vamos a dar cuenta cómo la historia se está desenvolviendo, y lo que nos va a causar es simplemente miedo por lo que está sucediendo, pero no temor hacia Dios. Y fue lo que sucedió en este caso. Ellos habían perdido el miedo. Incluso usted, cuando leí el pasaje, usted se dio cuenta que mencioné 2 veces la palabra profanar. Y la palabra profanar ahí significa tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Ellos habían profanado las cosas de Dios. Lo santo, como le he dicho, lo habían hecho común. Lo santo no lo habían apreciado como debería de ser. Y simplemente se dejaron llevar por esta mujer Atalía, y ella influenció mucho sobre la vida de ellos. Y se los logró ganar y se los trajo a su lado. Y a través del apoyo que ellos le dieron a esta reina, sale este pasaje bíblico donde se dirige exclusivamente hacia los ancianos. Mire cómo empieza el pasaje bíblico.
Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Porque iba a venir una de las plagas grandes que en el miércoles la vamos a ver. Pero primero se dirige a ellos. Les habla acerca de la importancia del escuchar. De escuchar una vez más la voz de Dios y no las voces que venían de afuera. ¿Por qué cree que algunas ocasiones, no ha notado que en nuestras iglesias algunas veces nos hacemos la pregunta, en el lugar de buscar una armonía, algunas veces nos juntamos para atacar a alguna persona, algún proyecto o algo por el estilo? Simplemente estamos cayendo en el mismo problema de Atalía. Estamos siguiendo en el lugar de ver las cosas buenas, bonitas, lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo. Simplemente queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y si no se hacen las cosas como nosotros queremos, significa que los demás están en contra de nosotros. Y fue lo que sucedió, uno de los grandes problemas en la iglesia de Corinto. Cuando usted lee 1 Corintios, 2 Corintios, usted va a encontrar unos problemas grandes. Una iglesia viva, una iglesia donde se manifestaron los 22 dones del Espíritu Santo, pero habían conflictos grandes dentro de la iglesia, que el momento que cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, donde habla acerca del amor, 2 Corintios habla acerca del amor, donde dice lo que significa el amor, lo que debe de ser el amor, entonces nos damos cuenta de que el plan y el propósito de Dios era restaurar a la iglesia, restaurar el liderazgo de la iglesia, y eso es lo que se trata en 1 y en 2 de Corintios. Y en este caso vuelve a suceder la historia en el libro de Joel. Dios quería restaurar primero el liderazgo de la iglesia, pero el liderazgo de la iglesia, en el lugar de apoyar lo bueno, estaban apoyando a Atalía. Estaban siguiendo los consejos de Atalía. Estaban profanando el templo, lo sagrado. Lo habían convertido en algo común y a Dios no le agradó eso. Y a veces nosotros nos damos cuenta, amada iglesia, que pareciera que hay personas, como le dije, que se salen con la suya. A veces nos damos cuenta y decimos, ¿cómo es posible que ciertas cosas que se ven buenas las desprecian y lo malo, porque sí se acepta? Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios en realidad con relación a todo lo que está sucediendo? Pero déjeme decirle, pareciera que lo malo va a vencer lo bueno, pero no es así, amada iglesia. Tarde o temprano Dios trae juicio sobre esas personas. Tarde que temprano Dios trae a cuentas a esas personas. Tarde que temprano Dios trata con esas personas. ¿No será en mi tiempo? Para mí, yo quisiéramos nosotros como humanos que ahorita, Señor, que le caiga un rayo, ahorita que se parta la tierra y que se los lleve a todos ellos. No sucede así, amada iglesia. Así como tiene misericordia con nosotros, también tiene misericordia con ellos también. Entonces, este grupo de liderazgo empezaron a apoyar todo lo malo. Todo lo que se refería al templo lo estaban profanando. Todo lo que se refería al servicio lo estaban profanando. Todos los ataques que se podían en contra del pueblo lo estaban haciendo. Por eso recuerde, un puesto de liderazgo es muy especial. Es diseñado por Dios. Es dado por Dios. Y si Dios le entrega algo a usted en sus manos, es nuestra responsabilidad cuidarlo, protegerlo y asegurarse que florezca como en el caso de la parábola de los talentos. Que podamos decir, lo que me diste prosperó. El privilegio que me diste, yo apoyé en la obra. El privilegio que me dices, hicimos esta parte del evangelismo, qué sé yo. Lo que Dios entrega en sus manos, amada iglesia, tenemos que cuidarlo, tenemos que conservarlo, tenemos que asegurarnos que está floreciendo constantemente. Y todo lo que sea para la obra del Señor, tenemos que apoyarlo, tenemos que hacerlo. Y si alguna influencia maligna quiere entrar a nuestro lado, reconocer, amada iglesia, y reprender esas cosas. ¿Ve? A veces escuchamos algunos programas de televisión, algunas películas. Me acuerdo hace años atrás, en la película de Disney salió Bambi,
y uno de los conejitos, la mamá le dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Oh, le dice, mi mamá ha dicho que si no voy a decir nada bueno, que mejor no diga nada. Y en algunas ocasiones eso es lo mejor. Cuando nos damos cuenta de que si no hay algo sabio que podamos usar, hay algo sabio que podamos aportar nosotros para que el reino de Dios avance, pues es mejor de alguna forma permitir que no, que en lugar de apoyar o hacer algo bueno, podemos decir, para la obra del Señor, dejarnos usar por el Señor en esa área. Y si algo malo quiere entrar, pues entonces tenemos que hacer nosotros lo posible por no permitir que esas cosas salgan. Mira lo que continúa diciendo. Llorad, ceñidos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio ministros de Dios, porque es quitada, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Mire lo que se dirige primeramente. Usted se da cuenta, no se dirige al pueblo, se dirige al liderazgo de la iglesia. Entonces, si el liderazgo de la iglesia es saludable, la iglesia será saludable. El problema es cuando Dios nos da un privilegio a nosotros y nosotros, en el lugar de ponerlo y explotarlo para el reino de Dios, lo hacemos como algo personal o como una arma para tener un ataque en contra de los demás. Ese es el peligro. Y en esta ocasión, estos sacerdotes, estos ancianos, estos ministros que estaban en la casa del Señor, empezaron a apoyar lo malo. Empezaron a acercarse a Atalía. No nos resuelve la historia exactamente cómo es que sucede en su totalidad, pero si esta mujer gobernó malévolamente, como dice la escritura, entonces estos hombres se unieron a lo malo. Empezaron a hacer lo malo los ministros, los sacerdotes, los que ministraban en la casa del Señor, empezaron a apoyar lo malo y lo sagrado. Mira, hermano, todo lo que podamos hacer para el reino del Señor, no lo vamos a entender a su totalidad. Por eso, en algunas ocasiones, como yo como pastor, como ministro, me doy cuenta que a veces uno trae proyectos para la iglesia y hay siempre personas, hermanos, que se oponen a esos proyectos. Y digo, si tan solo entendieran el corazón de Dios, si entendieran qué es lo que Dios desea hacer con estos planes, no nos opondríamos a estas cosas. Pero si en lo más pequeño, a veces no nos prestamos para hacer algo bueno, ahora se imagina si Dios entregara privilegios más grandes o proyectos más grandes todavía, ¿cuánta oposición deberíamos de tener? Y a lo largo de la historia, hermanos, nos hemos dado cuenta nosotros que muchas iglesias incluso han tenido que cerrar. Iglesias se han desaparecido por personas que, en el lugar de influenciar positivamente, espiritualmente o maduramente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, han influenciado para algo malo, se han prestado al juego del enemigo y han permitido que hayan divisiones dentro de las iglesias, que hayan peleas dentro de las iglesias, que peleas de poder, de posiciones, y no se han dado cuenta que simplemente están siendo guiados por Atalía, esta mujer que influenció en la vida, esta mujer que vino a destruir muchas de las cosas sagradas del Señor. Y estas personas que ministraban con la autoridad que tenían, pudieron haber parado esto, pero no, se prestaron para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y usted conoce, lamentablemente, no podemos ocultarlo. La historia es algo que nosotros no podemos ocultar. Y la historia es algo que nos revela que de milagro, porque esto no es un club. Si la iglesia fuera un club, hace años hubiera sido derrotada, hace años hubiera desaparecido, pero la iglesia es un organismo vivo, guiado por el Espíritu Santo, y por gracia y misericordia hasta el día de hoy se ha logrado sostener. El hermano Stanley, él predicaba una vez y decía: aquellas personas que causan divisiones o que se llevan grupos de hermanos
a sus iglesias no tienen el derecho de predicar acerca del amor, ni de la unidad tampoco, decía él. Y es una realidad. ¿Ven? Personas que no se han querido someter a un liderazgo, el espíritu de Atalía se mete dentro de ellos y en lugar de apoyar a las iglesias, como no se hace lo que yo quiero, terminan jalándose personas y abren una obra, una iglesia en otro lugar y esperan la bendición de Dios. Cuando se sale un grupo con la bendición pastoral, con la bendición que debería de ser, ese grupo prospera. Ese grupo tiene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se salieron con una muy buena intención. Pero si el espíritu de Atalía se mete dentro de ellos y ven al pastor, al ministro como un enemigo que no los deja supuestamente crecer en la iglesia, que no los deja avanzar en el reino, que tienen dones y privilegios, pero no quieren someterse a un liderazgo sano dentro del cuerpo de Cristo, entonces es cuando el enemigo toma ventaja de eso y es lo que causa las divisiones dentro del pueblo del Señor. Corintios lo menciona y dice, cuando un grupo cree que está correcto y los demás están incorrectos o equivocados, entonces yo como correcto me jalo a este grupo y me llevo a este grupo. Y entonces ahora nosotros somos los correctos y los que se quedaron en la iglesia son incorrectos. Mire qué erróneo. Si la historia de Atalía no es nueva, la historia de Atalía existe en la iglesia. La historia de Atalía va a existir por muchos lugares, por muchas temporadas, lamentablemente. Pero antes de que suceda todos los eventos, es necesario que nosotros, amada iglesia, como ministros, como líderes de la iglesia, pongamos nuestros pies sobre la tierra y busquemos el rostro del Señor. Y decirle al Señor, todo lo que yo pueda hacer por el reino lo voy a hacer porque es mi deseo hacerlo. Todo lo que yo pueda hacer para el reino del Señor, lo voy a hacer para que el reino de Dios avance. Y no voy a permitir que el espíritu de Atalía se meta dentro de mí. No voy a permitir que ese espíritu que venga a profanar las cosas de Dios, que lo sagrado, lo que Dios ha establecido, como debe de hacerse, no lo voy a tomar yo de menos, al contrario, lo voy a honrar y lo voy a respetar porque es la casa de Dios. No quiero terminar con una nota triste ni oscura, pero usted y yo que tenemos muchos años en la iglesia, usted no me dejará mentir. ¿Cuántos problemas no hemos sobrevivido nosotros? ¿Cuántos problemas usted como líder ha pasado? ¿Cuántas veces tal vez usted haciendo lo bueno lo hicieron a un lado? ¿Cuántas veces usted tratando de expandir el reino de Dios lo acusaron de algo que no es cierto? Sin embargo, usted está todavía ahí. Ahora voltea a ver los que le han acusado a usted. ¿Dónde están? ¿Ven? Eso es lo que prueba, amada iglesia. Que cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, el enemigo no le gusta eso. Cuando usted apoya a su pastor, el enemigo no le gusta eso. Cuando usted dice, yo no entiendo lo que están haciendo, pero yo apoyo, el enemigo no le gusta eso, ¿no? Como los que empiezan a construir una iglesia desde abajo, podemos decir, desde los cimientos podemos decir. Dicen, ¿cuándo vamos a levantar esto? Usted dice, bueno, yo no sé ni cómo lo vamos a hacer, pero pastor, usted tiene mi apoyo. Y entonces nosotros, los que estamos detrás del púlpito, sabemos que tenemos cierta autoridad, pero no es una autoridad de parte de nosotros, es una autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros. Y esa autoridad vamos a entregar cuentas también de esa autoridad. Por eso yo le digo a la congregación, cuando estemos en el reino, estamos en la presencia del Señor, no va a haber excusa de nada. No podemos decir, que yo no hice esto por esto, o yo pensé que era así. No, Dios nos va a juzgar de acuerdo a su palabra. Cuando usted le dan un ticket de una infracción, el policía le dice, de acuerdo al código, tal cosa, le doy esta infracción, porque eso dice el código, la ley de este estado, de este país. De acuerdo al código y a la ley, le da, y entonces usted sabe que tiene que pagar esa multa.
estando en la presencia del Señor, Dios nos va a juzgar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que está escrito en ella. Ni una letra más, ni una letra menos. Entonces tenemos que pensar en realidad dónde estamos nosotros y qué es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Entonces recuerden, antes de que estas cosas sucedan, Dios necesita tratar con el liderazgo de la iglesia. Dios necesita asegurarnos que no profanemos el templo de Dios. En otras palabras, que lo sagrado siga siendo sagrado. No podemos quitar, agregar, no podemos oponernos, siempre y cuando sea para seguir expandiendo, para seguir avanzando. Todo lo que podamos hacer nosotros para que el reino de Dios avance es nuestra responsabilidad. Antes, como dice el versículo que acabamos de leer, cuando habla con los ancianos y les dice: ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Jehová. Versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No le digo? ¿Dónde está la gente que nos ha acusado a nosotros? Usted verá el final de ellos. Pero su trabajo y mi trabajo, como ministros, como siervos del Señor, como miembros de una directiva, como parte de un cuerpo ministerial, nuestro trabajo es apoyar el reino de Dios. No vamos a entender muchas cosas con claridad al 100%, solamente le pedimos sabiduría que nos dé para poder seguir avanzando hacia adelante. Que al final de la jornada, como le he dicho, amada iglesia, Dios no nos va a llamar por puestos. No va a decir: a ver, hermana Ujier, pase para acá. O hermano diácono, pase para acá. Nos va a decir: ven, buen, fiel y siervo. ¿Ven? Esa es la forma en que Dios nos va a ver a todos. No por posiciones, no por los años que hayamos servido en la casa del Señor, sino que es por lo que nosotros pudimos hacer. Así es de que este espíritu de Atalía, de manipulación, cómo logró convencer a todos los ancianos y sacerdotes que se unieran a ella y descuidaron las cosas del Señor. ¿Ve? Tarde o temprano también Dios nos va a llamar a cuentas a todos. Mi oración es que nosotros, el liderazgo, mantengamos una postura recta y digna delante del Señor, para que en aquel gran día Dios nos diga también lo mismo a nosotros: ven, buen siervo. Que eso es lo que todos esperamos. Es mi oración y mi deseo para usted también. El miércoles que viene entramos entonces ahora a lo que es el resto de las profecías. Y nos vamos a dar cuenta de los eventos que han sucedido que estaban en la escritura. Tengan cuidado con esos que dicen que son profetas por ahí, por esos lugares. ¿Ve? Simplemente están engañando a la gente. Así de que muchas de las cosas ya están aquí. Y lo digo con mucho respeto, porque yo creo en los profetas, creo en la palabra del Señor, creo en los 5 ministerios que Dios ha establecido. Y uno de ellos es el profeta, ¿ve? Y otro que aparecen ahí entre los 5 ministerios, yo creo en ellos, porque están en la palabra. Lo que a mí me preocupa es la manipulación y el título que ellos se dan. ¿Ve? Eso es lo que a mí me preocupa. Así es que no me vaya a malinterpretar ni entender. Yo creo en Efesios capítulo 5, donde habla acerca de los 5 ministerios, entre los cuales aparecen también esos. Así de que mi oración es que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para seguir adelante. Los espero el día miércoles una vez más a través de Facebook y YouTube, a los que se suben ahí para ver también de una u otra forma. Queremos tener bendición para su vida. Oremos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos que están detrás de las cámaras. Una vez más levantamos en oración a la familia Sánchez, por este dolor que están pasando, Señor, por esta separación física de un ser querido. Conforta los corazones, Señor. También de nuestra hermana Teresa, por su hermana que está en El Salvador, ayúdala, Señor. Y así por toda la iglesia en general y por esta situación que estamos viviendo, Señor, que tú nos ayudes y nos des fuerza para seguir adelante.
Amada iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga.